9 días de subidas constantes en bolsa americana ante esas buenas perspectivas de acuerdos arancelarios a múltiples bandas que pueden atenuar el impacto de las amenazas del presidente Donald Trump. Hacíamos mención antes a los comentarios de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y a esa oferta, ¿no?, en las negociaciones de India con algo de aranceles cero, recíprocos, sobre todo en componentes de automóviles, y acero, frente arancelario, esa narrativa a favor de la desescalada sentando bien últimamente a los mercados. También los resultados empresariales, números corporativos conocidos en las últimas fechas al otro lado del Atlántico, por aquí y por allá. De todo ello vamos a hablar en los próximos minutos en Gestión del Patrimonio. Borja de Castro, Bancovig. ¿Cómo estás, Borja? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, encantado de estar por aquí como siempre. Mercados a buenas están, después de las últimas semanas que hemos pasado de la negatividad absoluta a cierto impulso alcista de nuevo. Sí, al final creo que es la propia imagen de una volatilidad. Vemos el VIX en términos, pues prácticamente te diría un 100% por encima de lo que lo hemos tenido en un año, aún así cayendo, por supuesto, y esto lo que genera pues es cuando tenemos muchos impulsos y también muchos actores en el mercado, Trump, China, tenemos también a Europa con el tema de la fabricación y con defensa, pues al final lo que hace es ajetrear un poco, digamos, el mercado, pero sabemos que todo este impulso del corto plazo no acaba siendo tendencial y acaba volviendo un poco todo a ese punto medio. Y los catalizadores, resultados empresariales, por ejemplo, en Estados Unidos, primer trimestre de 2025 parece que han sorprendido a mejor con un crecimiento medio, lo teníamos anotado hasta el pasado viernes, del BPA, beneficio por acción, del 12,5%, por encima del 6,7% previsto. Sí, creo que además es muy importante, siempre que hablamos, y creo que es una definición gráfica, una imagen siempre vale más que 1000 palabras, el ver cómo esos resultados corporativos a nivel numérico, a nivel cuantitativo, han sido en las expectativas en línea o incluso por encima, prácticamente en todas, en las tecnológicas, sobre todo en los bancos, una fortaleza muy fuerte, pero la diferencia que vemos entre la banca, que ha subido mucho por resultados, y la diferencia entre sectores cíclicos como el consumo, sectores tecnológicos o incluso sectores también industriales, como puede ser Ford, que vamos a tener esa presentación de resultados en breve, pues lo que vemos es que el guidance que han tenido todos estos consumos cíclicos, tecnológicas, etcétera, ha sido malo respecto a los bancos. ¿Esto qué nos da al final? Cuando tenemos una tesitura en el cual los bancos, en entornos un poquito más duros, más difíciles, se esperan tipos más altos durante más tiempo, más margen y aparte necesidades de financiación, tanto por el inversor retail como por las empresas, suele dar un preludio, digamos, hacia el resto de consumo cíclico que devenga más de esto, y es un poco lo que estamos cumpliendo casi a rajatabla. Claro, pero aquí, Borja, si se eleva esa perspectiva de la pausa de 90 días de los aranceles recíprocos, no impuestos por Trump, esto lleva a las compañías, lo estamos viendo, a directamente posponer sus actualizaciones de guidance, de previsiones, aplazar, retrasar decisiones operativas de negocio, decisiones de inversión. Eso, claro, no extraña que ya haya habido nombres como las General Motors, UPS, Procter & Gamble en optar, ¿no?, por eliminar, reducir sus guías. Eso en Estados Unidos. En Europa, ¿qué clima estás viendo en lo corporativo? Pues mira, en Europa creo que vamos un poco en línea con lo que tenemos en Estados Unidos, pero creo que es importante que vamos, diría, un pasito por delante en el ciclo económico. Nosotros ya hemos pasado toda esa desaceleración mucho más brusca que lo han tenido ellos. Vemos cómo pues Alemania ya cayó prácticamente en recesión técnica y lo tuvimos también todo el impacto y todas esas noticias de que se iban a frenar las inversiones en la industria, de que había muchos despidos también en grandes marcas de automóviles. Y por lo tanto creo que nosotros vamos un pasito por delante en todo esto. Ahora, ¿qué es lo que estamos viendo también? Que ha sido pues un dato que es verdad que no es orgánico, porque al final ha sido por el aumento de gasto en defensa, pero cómo la industria europea está volviendo a ejercer fuerza, quitando un poco ese sector automóvil, pero entrando en todo lo que es industria armamentística. Por lo tanto, creo que los bancos han ido bien en resultados, igual que en Estados Unidos, pero nuestra industria y sobre todo nuestra tecnología de la mano de SAP
es muy distinto a la imagen que tenemos allí, porque SAP sí que ha dado buen guidance y subía prácticamente un 10%. O sea que creo que vamos un puntito por delante en ese ciclo económico. Y hoy obligatorio hablar del oráculo de Omaha. Warren Buffett, veíamos la acción clase B de Berkshire Hathaway cayendo 3,8%, 519,32. Esta es la clase B, el precio de la clase A, pues prohibitivo, ¿no? Era algo esperado, pero no por ello ha dejado de sorprender a la comunidad inversora. Deja de ser Buffett CEO, presidente ejecutivo de su holding inversor, de Berkshire Hathaway. Ahora la gran pregunta es qué hará, ¿no?, el sucesor de Buffett con todas las montañas de efectivo que tiene acumuladas. Bueno, aquí creo que lo importante y lo que estamos transmitiendo también a nuestros clientes al final es que una empresa no la gestiona un solo hombre, tiene un equipo directivo y de inversiones muy muy grande detrás. Ese equipo sigue siendo el mismo, simplemente Buffett al final era la cara visible. Y quiero también hacer un poco comparación con otro, creo que una gran mente como es la suya, que era la de Steve Jobs. Y si comparamos lo que pasó con Apple, al final fue un poco de incertidumbre en el corto plazo, pero volvimos a situar a Apple en máximos históricos. Entonces creo que ninguna empresa tan grande depende de un solo hombre, y al final es un poco más la incertidumbre de mercado de no saber cómo va a ir, que creo que en el medio plazo todo se apaciguará. Últimas decisiones, lo ha sorteado bastante bien todos estos episodios de turbulencia en los mercados, amontonando liquidez, desinvirtiendo antes de que viésemos las caídas duras en el mercado. Sí, al final haciendo un poco de analogía a su estilo de inversión. Es prudencia, es cautela, es tiempo, y me parece que además muy adecuado el mensaje con el que se ha ido, de prudencia, mucho dinero en cash, esperando a que haya buenas oportunidades y que no hay prisa para la inversión. Al final, un poco el corto plazo es la especulación y el largo plazo la inversión, como él siempre solía decir. O sea que creo que el equipo directivo seguirá esa línea, al final ha seguido siempre esa línea, y por supuesto no tendremos esa cara visible que tanto les gustaba a los inversores, pero creo que la filosofía va a ser muy pareja. Oye, ¿y las inversiones de las petroleras corren peligro? Ahí estamos viendo estos días los precios del petróleo y con descensos que vienen superando el 2%, han caído dos futuros de referencia más de $20 desde principios de año, muy por debajo del precio que las grandes empresas energéticas necesitan para mantener sus planes de gasto y al mismo tiempo ofrecer elevada rentabilidad a sus accionistas sin endeudarse. La OPEP que acelera el ritmo de mayor producción, mayor bombeo en el mercado, no está por aquí la cosa tranquila. No, vemos, al final hay podríamos tomar dos posturas. La primera, teniendo en cuenta que esta sobreoferta, no teniendo una demanda o no esperando una demanda tan grande en entorno macroeconómico, que esperamos un poco de descenso del consumo, va un poco también en justificación de esas necesidades de los grandes países de tener un petróleo a ese nivel para no afectar en la inflación estructural. Uno de los grandes beneficiados de todo esto es Estados Unidos, y también veíamos cómo andaba con mucho cuidado con Rusia, porque Rusia era uno de los posibles actores que redujese ese bombeo, digamos, del petróleo, y la inflación podría sufrir. Y luego tenía una conversación además muy interesante con un compañero de mesa en la que mirábamos, y al final él defendía la postura de que no todo sufre cuando hay algo así en el petróleo, y una de las mayores beneficiadas que estábamos viendo en esta sesión eran las navieras de crudo. Estamos viendo un contexto en el cual, si nosotros vamos a seguir aumentando la oferta, podemos llegar a un momento en el que haya un contango en los futuros y que esas navieras les pueda interesar incluso ir enviando ese petróleo para almacenarlo y tenerlo a niveles más bajos. O sea que siempre hay oportunidad al final dentro del panorama. Borja de Castro, Banco Big, un placer tenerte por aquí. El placer siempre es mío. Muchísimas gracias. Gracias, Borja. Hasta la próxima. Chao.